Veamos. Las luchas por la tierra y la justicia social, movimientos campesinos en el Perú, en perspectiva histórica y comparada. Bien, a ver, para empezar, eh, en el Perú, desde el incanato, hubo un trabajo muy interesante, muy profundo sobre la tierra. Los incas ya explotaban a los indios, pero les llamaban de diferente manera, ¿no? Ellos llamaban jatunrunas a la población campesina, que eran sus ciudadanos. Ellos tenían un trabajo obligatorio para el Estado llamado mita. No existía un trabajo en sí para un hacendado, un patrón, sino era el trabajo para el Inca y habían trabajos para las comunidades. Ya con la llegada de los europeos, ya con la conquista del Perú, con la invasión española, comienza a darse en sí la explotación indígena como tal, ¿no? Y los primeros en explotar a los indios fueron los encomenderos. ¿Qué es un encomendero? Cuando llega Pizarro al Perú, la idea de explotar al indio era la de tener como recompensa por hazaña desde la conquista española un grupo de indios. Bien, esto era como una especie de pago recompensa, ¿no? Ellos habían estado invadiendo, arriesgando su vida en la conquista del Tahuantinsuyo, en la conquista del Perú, y una especie de premio era la encomienda. Ellos lo tomaban así, ¿no? Era su derecho. La encomienda, ¿en qué consistía? Y se les entregaba a indios para que el español los proteja de los otros indios que los supuestamente los maltrataban. Bien, el español, lejos de hacer eso, veía al indio como si se tratara de un grupo de siervos feudales. Entonces el encomendero tenía más bien muchas características feudales. Más adelante, con la llegada de los corregidores, con la reforma que hace el virrey Toledo, el corregimiento era el jefe de el corregidor era el jefe del corregimiento, el corregimiento era una provincia. Bien, esta provincia tenía el corregidor ciertas facultades sobre los indios. Habían más de 80 corregimientos en el Perú. Bien, 80 corregimientos por todo el Perú. ¿Qué cosas son corregimientos? Son provincias. ¿Quién los gobierna? El corregidor. Eh, y en teoría, el cargo era bueno. En teoría, ¿bien? Ellos tenían que cuidar a los indios, darles educación, ¿bien? Darles protección de las guerras, ¿no? De las posibles rebeliones de por ahí, Tupac Amaru primero, Zairi Tupac, pero eso quedaba en la teoría, porque en la práctica, nuevamente el corregidor abusaba del español, desde el corregidor español abusaba del indio. Eh, Ayudado, ¿no? Beneficiado por la distancia de la audiencia de Lima, o sea, del juzgado que había en Lima, también por la lengua, el indio es quechua hablante, si se va a quejar a un juzgado, no lo van a atender. ¿Por qué? Porque no le entienden, para empezar, ¿ya? Entonces, se le va a armar un escenario en el cual el corregidor va a tener amplias ventajas, ¿no? Para poder abusar del indio. Y en efecto lo hacían. En el siglo XVIII, ¿ah? Un siglo después del que estoy mostrando, en el XVIII, Túpac Amaru se rebela y ejecuta al corregidor de Cusco, Arriaga, ¿bien? Como una muestra de que está en contra de toda la explotación. En el XVIII esto aumentó mucho más. Bien, entonces, con la llegada de la independencia, en sí, la independencia, ¿qué cosa logró para los indios? ¿Qué trajo para los indios? La independencia tan rimbombante, ¿no? Como la celebramos, sí, tan bonita y romántica. En realidad, sobre los indios no trajo cambios.
Bien, San Martín, don José de San Martín, al llegar al Perú, quiso en efecto cambiar la situación del indio, eliminó el tributo indígena. Entonces, ¿qué cosa era el tributo indígena? Los indios en el virreinato, por ser indios, trabajaban en las minas y pagaban al Estado un tributo, con esa platita que les pagaban. Llegó San Martín y dijo, no, en un país libre e independiente no debería, no deberían explotar al indio. Pero no duró mucho, porque luego llega Bolívar y vuelve a traer el tributo indígena y vuelve la explotación del indio. Bolívar hizo reformas que van a generar concentración de tierras. Bolívar, con su llegada en pro de la independencia, hizo muchas cosas por las cuales los peruanos históricamente lo han detestado a Bolívar, ¿ya? Históricamente hay rechazo hacia Bolívar. ¿Qué hizo Bolívar? Entre muchas cosas, eh, combatió con la Iglesia Católica, profanó a los santos, ¿no? Por contar una anécdota, pero también expropió tierras. Le quitaba la tierra a los hacendados, ¿no? Coloniales. Y ellos se quejaban, ¿no? Pero Bolívar decía, lo hacemos por la independencia. Y si no te entregas tu tierra, eres un traidor de la patria. Y la tierra pasaba a manos de amigos de Bolívar, generales u hombres fieles a Bolívar, ¿no? Esto permitió, ¿ya? La concentración de tierras generando el gamonalismo. ¿Qué es el gamonalismo? El gamonalismo es tener tierras, ¿no? La concentración de tierras en pocas manos. ¿Quiénes tenían esas tierras? Y aquí hay un enfoque que nos da el historiador Nelson Manrique. Las tierras las tenían patrones, ¿ya? Hacendados de origen español, de origen europeo. Eran blancos, todos estos terratenientes eran puros terratenientes blancos. Y en contraparte, sus trabajadores, los campesinos que laboraban en la tierra, eran indios. Bien, entonces este es el contexto con el cual ya vamos a entrar al siglo XIX. Bien, quiero saber si hasta ahí hay alguna preguntita, alguna duda. Me la pueden mandar, no hay problema, nadie se molesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Eh, sí, ¿podrías repetir otra vez lo del tributo indígena y lo de San Martín? Ya, mira, Por favor. ¿qué es el tributo? ¿Cómo era esto? Los indios trabajaban mayormente en la agricultura, eran campesinos, por lo tanto, pero de acuerdo a una ley impuesta por un virrey llamado Toledo en el siglo XVI, todos los indios, una sexta parte de indios en sí, tenía que ir a trabajar en la mina de Potosí. El minero le pagaba al indio en metales, ¿no? En plata, y de esa platita que él cobraba por producto de su trabajo en la minería, él pagaba un tributo al Estado, ¿sí? Como ahora pagamos el impuesto a la renta, el IGB, él pagaba un impuesto. Y solamente él lo pagaba, ¿no? Eso se llamaba el tributo indígena, ¿ya? El tributo indígena generaba explotación sobre el indio, ¿no? Eso era el tributo indígena. San Martín lo eliminó, porque notablemente es un impuesto injusto. Podríamos calificarlo hasta de un impuesto racista, ¿no? O sea, ¿por qué pagan? Solamente por el simple hecho de ser indios están pagando el tributo indígena. Bien, llega Bolívar y vuelve a traer este tributo, ¿ya? El tributo indígena en sí no es parte del tema de la lucha por la tierra, más va por el tema de la justicia, ¿no? Es injusto que se pague el tributo indígena. Pero era, Y Pero era, o sea, quiero mostrar quiero al indio y mostrar. todas las cargas que tenía, ¿no? Así no sé si quedó claro. Sí,
Perfecto. Y consulta, ¿hay alguna razón por la que otra vez Bolívar puso otra vez el tributo? Ah, muy bien. Sí, todo Bolívar lo hace por la independencia, porque está buscando fondos. Por cuanto Bolívar les cobraba tributos a los indios, o sea, volvió al mismo sistema del virreinato por la independencia, pero no le llama tributo, él le llama la contribución, ¿no? Un nombre más optimista, ¿no? La contribución. Era lo mismo con otro nombre. Bolívar, todas las cosas que hizo, ¿no? Quitó tierras, le dio tierras a sus amigotes, lo hace por la independencia. Bolívar mandaba soldados a las iglesias, se llevaban los cáliz de plata, las copitas donde tomaban el vino, no hacían toda la hostia, todo eso. Las vírgenes que tenían, la Virgen María, que tenía de sus manos rayitos, no sé si han visto en las misas, ellas tienen como lucecitas de Navidad, en ese tiempo tenían como cadenitas de oro. Todo eso fue profanado para fundirlo por la independencia, ¿no? Y Bolívar mandaba parte del oro y plata a Venezuela, a Colombia. Bien, o sea, todo lo hacía por la independencia, según él, ¿no? Pero en realidad habían otros motivos adicionales, ¿ya? Bien, entonces ya salimos de Bolívar. Recuerda que Bolívar estuvo en el Perú hasta 1826 y ya estamos en el siglo XIX ya. Ya el Perú es una república, pero sigue explotando al indio y sigue el maltrato al indio. Ahora hay que ver un poquito esta diferencia del indio y del patrón, ¿ya? Entre el siglo XIX y XX, el indio, ¿qué es? ¿A qué cosa llamamos indio? Ya, mira, em, esta es una palabra usada por los españoles, ¿sí? Mal usada porque desde los tiempos de Colón se sostenía que habían llegado a América, bueno, a la India, ¿no? Por eso indio. Y el indio en sí era la población que en el pasado inca eran los Hatunrunas, ¿ya? Indio puede ser el indio pobre, sobre todo el indio del común, porque los indios ricos, que lo sabían, ¿no? Como Tupac Amaru, eran llamados caciques. Ahora, la diferencia entre el indio y el terrateniente es notoria. La primera diferencia es el grupo étnico-racial. El terrateniente es un europeo blanco, es un español, catalán, no viene de Málaga, puede ser también de origen italiano. En el siglo XIX, recordemos que hubo migración de alemanes al Perú. Esos alemanes no venían y se volvían campesinos, ¿no? Algunos recibían tierras y recibían indios. Bien, entonces el patrón es un europeo o es un descendiente de europeos, es un blanco. Y el indio es cobrizo. ¿Qué es cobrizo? Cobrizo es color cobre, ¿no? Color marrón, como dicen algunos. Y esa es una diferencia, pero no es la única. El terrateniente habla castellano, algunos terratenientes educados hasta hablaban francés, ¿no? El indio habla quechua, ¿ya? Y los indios son quechua hablantes. Y sí saben castellano, poquito, con su acento, pero su lengua materna es el quechua. Si comparamos a los dos en número, el indio es un grupo mayoritario. Más del 60% de peruanos en el siglo XIX eran indios. Bien, más del 60%. Bien, ahora, el terrateniente tiene una posición económica diferente. Él es el patrón, él es el hacendado, el gamonal. Ahora, ¿qué cosa es hacendado y gamonal? Hacendado se le llama al terrateniente de la costa, ¿ya? Terrateniente costeño, el hacendado. Gamonal es el terrateniente de la sierra, ¿ya? Sobre todo Sierra Sur. O sea, era un terrateniente, un terrateniente serrano. La palabra serrano la entendemos ahora de una manera diferente a como se entendía antes. ¿Qué cosa es serrano? De la sierra.
Ahora que uno dice serrano y es como un insulto, ¿no? Y el término se refiere hoy en día a rasgos andinos, ¿no? Y tranquilamente alguien puede tener rasgos andinos y ser de la costa o ser de la selva, ¿no? El racismo ha conducido a eso. Pero en sí, el terrateniente serrano, el gamonal, era un blanco, ¿ya? Cuyo apellido era Gildemeister, Aspíllaga, Ríquez, ¿bien? Y lo vamos a ver en diferentes partes del Perú, ¿no? Bustamante, en el caso de Arequipa, Puno, eran esos sus apellidos, ¿no? Garrido Leca, una familia de gamonales de Arequipa, ¿no? Garrido Leca, Mesa Cuadra, otra familia de gamonales, ¿no? Mesa Cuadra, del sur del Perú. Los hacendados también eran familias ricas, ¿no? Que tenían su chacra, su tremendo caserón, su casa hacienda, como la familia Graña, ¿ya? Graña, este, la familia por ahí, Benavides. ¿Y quiénes trabajan para ellos? El siervo, ¿no? El indio que viene a ser su siervo. La palabra siervo no es, a ver, debe ser entendida como un siervo feudal. Voy a poner F de feudal. ¿Ya? El indio es un siervo feudal. El patrón al indio no le paga. El patrón, repito, no le paga nada. No es un capitalista, no es un asalariado. ¿Sí? Feudal, ¿qué significa? ¿Ya? Feudal es un término, ¿no? Medieval, sobre todo, que hace referencia al señor de la tierra. Bien, en la Edad Media, el esclavismo, ¿no? El tener esclavos, ya no estaba de moda, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que estaba de moda era ser el señor feudal y que todas las personas que estén ahí trabajen para ti como tus siervos. No se les paga, se les protege, ¿bien? No se les da dinero al siervo, ¿no? El siervo trabaja porque es su obligación. ¿Ya? Eso pasaba acá en el Perú. Lo mismo ocurría acá en Perú. Ya este sistema feudal era lo que pasaba en nuestro país. Entonces, yo he tenido profes en la universidad que me dicen, ¿no? Un profesor llamado Cinesio López, una eminencia de la ciencia política, en clase contó, yo nací en un feudo, yo nací en un feudo, dice Cinesio López, ¿ya? Yo era un siervo de un patrón, de un terrateniente, de un hacendado, eso era yo, ¿bien? Bien, ahora, luego, miren esta imagen, a ver, ¿qué podemos decir de esta fotito? Bueno, yo veo, no sé si es, bueno, una persona que está cargando a otra para que pueda pasar el mar, o para que no pise o algo así. Ya, Ya. O sea, es están como si los cargando bien. estuvieran tratando como animales, siento yo. Así es. Así es. Ya, eso era el Perú, mira, eso era el Perú, ¿ya? Y acá vamos a encontrar por qué en el Perú hay tanto racismo, por qué la gente, por qué el peruano le da vergüenza su color de piel, por qué las chicas cuando se maquillan se quieren blanquear, por qué no se ponen más morenas, a ver, por qué no se hacen más oscuritas, ¿no? ¿Por qué se blanquean? ¿Por qué se alisan el pelo, ¿no? O por qué de repente se lo tiñen en muchos casos, o se ponen lentes de contacto, o por qué el hombre le da, no sé, le da Roche su apellido andino, por qué la mamá, si tiene su esposo blanco, quiere que su hijo saque los ojos del papá, ¿no? O del abuelo. Y si saca los ojos verdes, lo celebra. Sacó los ojos del abuelo, ¿no? Ya desde el siglo XIX era esto muy común. En el siglo XX era muy común esto. Bien, la mamita veía al hijito nacer y de frente le veía el potito
si no tenía la mancha mongólica? Y esto tiene una explicación en las bases socioeconómicas del Perú. El Perú ha sido un país feudal en muchos aspectos, explotado por los terratenientes. El terrateniente blanco, quien está siendo cargado, está conducido por campesinos, ¿ya? Negros y campesinos indígenas. Y se lo están llevando a la chacra, pero esto era muy común, esto era muy normal, ¿ya? Al patrón lo cargan para que no se ensucie. Era lo más normal del mundo esto. Es una foto tomada por Max Zule en 1890, 1912, ya entre estos años que coincide con la República Aristocrática. El indio carga al hacendado, ¿ya? El indio carga al hacendado, el indio está sujeto a la violencia, a la humillación, al vejamen. El patrón tiene derechos feudales sobre el indio, ¿ya? No le paga nada, obvio, no hay dinero en sí. El patrón tiene derechos sexuales, igual que en el feudalismo de Europa, ¿no? En Europa el señor feudal podía abusar de las esposas de su vasallo. Acá pasaba lo mismo. El patrón podía abusar de las mujeres, ¿ya? De las campesinas, y no pasaba nada. ¿Ya? No hay justicia, y la justicia no es justicia. ¿Por qué? Ya estamos hablando de un Perú independiente, ojo, ¿ah? Esto ya no es la colonia, esto es una foto de la República del Perú. Si el indio se quejaba de lo que sea, para empezar, primera dificultad era la distancia. ¿Dónde está el indio? Está en una hacienda, ¿no? Inmensa. Segundo problema, ¿ya? O sea, no sabe cómo llegar. Digamos que llega a la capital de la provincia, del departamento, y busca al juez. El segundo problema es la lengua. No le van a entender al indio, ¿ya? No le van a entender. Bien. El tercer problema es que muchos jueces eran familiares de los hacendados, por lo cual la justicia era imposible. No había justicia entonces para dichos casos. Bien. Cuando llegaba el terrateniente a la hacienda, todos los indios le hacían una reverencia, ¿ya? Se agachaban ante el patrón, patroncito, ¿no? Agachaban la cabecita. Bien. ¿Era normal? Sí, era normal. ¿Hasta cuándo fue normal? Hasta 1969 fue normal. ¿Quiénes explotaban más? Si tenemos que hacer un balance de quiénes eran más explotadores, mayor explotación se va a ver en la sierra, ¿ya? A mayor distancia de las instancias judiciales, mayor era la explotación. Bien, entonces, llegamos así al siglo XIX. En los lugares donde la explotación del indio era muy dura, era Puno, ¿ya? Era muy fuerte la explotación en Puno. Bien, los terratenientes, acuérdate, el gamonal es el terrateniente serrano, español, de origen español, blanco, que explota a los indios. Los maltrata, los azota, no pasa nada. En el 19 comienzan los gamonales a ir extendiendo sus tierras y a ir despojándole las tierras a las comunidades campesinas libres. Bien, y esto va a generar una rebelión, la de Juan Bustamante, a quien se le llama también, bueno, de quien se dice, ¿no? Tomó el nombre de Túpac Amaru III. Bien, Túpac Amaru III, ¿qué cosa era? Era en sí, eh, fue un diputado de tendencia liberal que quería hacer ciertas reformas sobre la condición del indio.
Bien, era un diputado, como lo vemos, de origen mestizo, que quería hacer cambios, ¿no? Y él entendía que el Perú, en la práctica, o sea, el Perú es una república, las repúblicas son liberales. ¿Qué cosa dicen los liberales? Libertad, ¿no? Igualdad. Y justamente eso no había en Perú, ¿ya? Y empujado por estas ideas, va a organizar una revuelta en Huancané, Puno. Bien, aquí tenemos las mismas palabras que dijo Bustamante en el año de su rebelión. Una vergüenza para la República, la civilización y la cristiandad. Los indios continúan sufriendo todos los tributos, todos los impuestos y cobros que recuerdan la más horrible época del feudalismo. ¿No? Recuerdan, ¿no? Feudalismo, la explotación del campesino por un señor feudal. El indio no tiene familia, ni propiedad, ni siquiera tiene derecho a su propia persona. Está forzado a morir como una bestia en una corrida de toros. Su mujer es violada, lo que acabamos de contar, ¿no? Sus hijos son vendidos, su tierra es devastada, como si no tuviera dueño. Bien, a ver, chicos, un comentario, por favor, de este fragmentito. ¿Qué les lleva a pensar? A ver, dígame, por favor, vamos a interactuar, a ver. Interactuar a ver. O sea, a mí, como bien dices, me lleva a pensar en cómo el concepto de esclavitud simplemente se fue moldeando a través del tiempo, ¿no? O sea, si bien, o sea, ahora la época cambia y dentro de la humanidad surge como que ciertos temas morales de esto está mal, esto está mal. Sin embargo, hay ciertas formas, o sea, o sea, de alguna manera se termina distorsionando. ¿Para qué? Para que siga habiendo estos poderes, ¿no? Esto de alguien que oprime y alguien oprimido. Ajá. Gracias, Sofía. A ver, Noemí, a ver tú, un comentario así, sutil. Bueno, lo que yo veo en este mensaje es mucha impotencia, ¿no? Porque, como dice Sophie, o sea, a pesar de que supuestamente ya deberían ser libres, ¿no? Sigue habiendo una diferencia en cuanto a las razas y por eso mismo es que hay una esclavitud y hay personas que pues en realidad no son libres, ¿no? O sea, lo que hace de notar esta parte, o sea, de lo que él habla, es como que decir abiertamente lo que en realidad está pasando, ¿no? Lo que quizás mucha gente sufría en ese momento y por estar supeditadas no podían como que comunicar. Ujú. Algo Claro. también, claro. O sea, algo también que quisiera acotar, y recuerdo también, o sea, de lo que me enseñaron en el colegio, es que, por ejemplo, cuando mi profesor del colegio de quinto año de secundaria, me acuerdo, nos contó que, por ejemplo, cuando quisieron hacer la independencia o las batallas por la independencia, algo así, no sé si era por la independencia o era en la guerra con Chile, pero como que no sé quién vino y les decía a los indios, vamos a luchar por la libertad. Y los indios decían, sí, una preguntita, ¿qué es la libertad? Entonces no tenían esa Ya. conciencia, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el Perú? No tenían, se me lleva también el tema de, quizás, o sea, para mantener oprimida a la gente que simplemente no tenían conocimiento, no les daban el Ujú. conocimiento, no tenían esa conciencia de qué es ser una persona quizás, de qué es tener una familia, de qué es, o sea, eso, ¿no? Qué feo. Me pongo a pensar y digo, qué feo que te despojen de hasta de tu propio cuerpo, no sé. Así es, Así es. exacto. Ya, en ese tiempo, ¿no? que tú mencionas, claro, luchar por la libertad, ¿qué es eso? ¿No? O sea, libertad es algo que les han enseñado a quienes, a los blancos en el colegio, ¿no? Y que sus profesores que vienen de Europa, muchos de ellos, han aprendido de los franceses, ¿no? De la Revolución Francesa, de la Ilustración, pero acá al indio, eso nunca le ha llegado al indio. Eso no le llegaba al indio porque ni siquiera iba al colegio. Cuando llegue la guerra con Chile, igualito. Llega la guerra con Chile y les dicen, ¿no? Defiendan la patria. ¿Cuál patria?
¿Qué pasa? Los colores de la bandera. ¿Qué bandera? El hacendado no ponía su bandera en su chacra, no les daba educación a los indios. ¿Por qué? Porque para ellos, indio educado es un indio peligroso, es un indio que va a reclamar derechos, como Bustamante Dueñas, como Tupac Amaru en el pasado, ¿no? Más remoto ya. Entonces, no había esa conciencia de educarlos, ¿no? No eran vistos, si eran humanos, no los ven así, ¿no? Prima el tema económico, el tema de que son mano de obra, los necesitamos, ¿ya? Y eso era una cosa muy, muy arraigada en la cultura peruana, muy, muy arraigada, y ahora ya no tanto parte del blanco, sino también del mestizo, ¿no? Tal veces han visto que en una familia, ¿ya? Y no hablo de una familia rica, una familia de ingresos medianos, ¿no? Normales hasta bajos, cuando quieren tener una empleada, no han visto que traen a una chica de la sierra. ¿Han visto eso? Sí, 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 sí. O de la ¿Has selva visto también eso? a veces. O de la Bueno, selva, en la tele nomás he visto. en la tele, ya. No, yo sí he visto eso. Yo he visto esto varias veces, ¿ah? Que quieren trabajadores, ¿no? Quieren una empleada del hogar, una niñera, y les sale caro, pues, contratar a una niñera, y traen a alguien a vivir a la casa, ¿no? Una persona altoandina, que le van a pagar poquito, y casi, o sea, a veces ni le pagan, ¿no? Solamente vive en la casa, y es lo mismo, claro, salvando las diferencias, ¿no? Que había en ese tiempo, pero en la cultura es un tema muy arraigado en sí. Bien, bueno, entonces, uno era uno de estos centros de explotación. Puno, Cusco, Cajamarca. No podemos decir que todos los terratenientes eran crueles, ¿ah? Sí habían terratenientes crueles,